Salió del anonimato gracias al realizador asturiano Iván Menéndez, que, natural de Degaña, la descubrió hace 3 años cuando le hablaron de una mujer francesa que vivía en la aldea abandonada de El Corralín. Francine Marcel tiene 50 años y lleva 3 viviendo sola en pleno corazón del bosque de Muniellos. Aquí llegó tras toda una vida de problemas de salud y una recomendación de sus médicos: buscar un lugar donde pudiera respirar aire puro. Nada más conocerla, Iván decidió grabar su forma de vida y, lo más importante, plasmar su pensamiento en un documental que se estrenó con gran éxito en el Festival de Cine de Gijón y ya ha llevado a su autor en proyecciones por toda Asturias. Hoy, acompañados por él, nos trasladamos hasta esta pequeña aldea del concejo de Degaña para conocer a Francine en primera persona. Durante el camino, entre robles y castaños, intuimos las razones por las que decidió dejarlo todo para venir a vivir aquí. Muniellos, reserva natural protegida, conserva todo el esplendor y las formas caprichosas de sus árboles, los colores, el sonido de sus invisibles habitantes y hasta el correr del agua. Al final del camino nos espera Francine. Hola. Bueno, haciendo un huerto con... A ver. ¿Qué tal estás? Por ahí. Gracias por recibirnos. Esa es Dulce, la pequeña perra que reemplaza a Max, que está aquí, mi pequeña. Y bueno, los gatitos se han evaporado porque han visto gente venir y entonces, bueno. Este pequeño paraíso. Sería maravilloso que toda la tierra sea igual que este. Eso es Corralín, muy especial porque está en el centro de un bosque, de un paisaje fantástico que se llama Astoria, y que son joyas de verdad, que hay que cuidar mucho. Y bueno, eso es claro un pequeño paraíso, porque aquí estás lo más cerca que se puede imaginar de la naturaleza, a pesar de que no es tan salvaje como se puede pensar. Tenía un problema de nacimiento, entonces lo que necesitaba era aire, una bombona de oxígeno. Y aquí cuando llegué he dicho, bueno, este es mi lugar, además, no sé, tenía un encanto, a pesar que todo estaba en ruina, no había flores, no había paredes, no había nada. Esta es tu casa, pero en realidad tu casa es tanto el espacio de dentro como el de fuera, ¿no? Mi casa es todo. Es la casa, dulce hogar, pero también lo que hay alrededor, lo que después se extiende, todo esto, y después, si te lo piensas, toda la tierra. Al conocerla, comprendemos la fascinación que Francine y su forma de vida despertó en Iván, a 40 minutos de camino a pie del pueblo más próximo, en una pequeña y modesta casa de piedra, sin electricidad ni más ingresos económicos que los que obtiene tejiendo prendas de lana y con la única compañía de sus 6 gatos y un perro. Su entusiasmo por la vida en contacto directo con la naturaleza nos recuerda que, lejos del ruido de las ciudades, las aglomeraciones y la sociedad donde todo gira en torno al dinero, otra vida es posible. Yo creo que Francine es una persona muy especial porque tiene, pues por cómo fue su vida y cómo reaccionó ante las vicisitudes que le fueron pasando. Yo creo que si la gente lo ve, pues seguramente de una manera u otra ahí va a haber algo que te cambie, ¿no? Va a haber un resorte que te va a saltar, eso seguro. Vamos, o sea, aprendí a respetar, aunque no conozcas, precisamente cuando no conoces algo o alguien, es cuando yo creo que hay que respetar más, ¿no? Sin la tiranía que marca el reloj, los hábitos impuestos, las prisas o la ambición por las cosas materiales, dedica gran parte de su tiempo a disfrutar de la naturaleza y cultivar un huerto del que obtiene muchos de los alimentos que come. Como cuando tengo realmente hambre, que estoy muy cansada y bueno, me he preparado algo de comer, castañas, y poco a poco estoy intentando poner plantas en mi huerto y uvas cuando hay uvas, bueno. Y con la gentileza de mucha gente que cuando yo llegué aquí empezaron a saber que estaba ahí, me llevaron muchas cosas. Y tampoco me hace falta comer mucho. Al final te das cuenta que no te hace falta tanto. La civilización que tenemos ahora es demasiado egoísta, demasiado para yo lo quiero todo y todo mejor que el vecino, y si no tengo eso estoy infeliz. Parece que la gente piensa que necesitan un montón de cosas para estar feliz y no es verdad. A estas alturas de nuestra visita, su sencilla vida ha comenzado a darnos una cierta envidia. Y en ese momento le preguntamos si se siente sola. Estar con 10.000 personas y que nadie te mire ni se te ocupa de ti y te deja plantado como un tonto.
Eso es la soledad, la peor que hay en el mundo. Que aquí no hay soledad. Aquí tienes el cariño de los animales, la gente que piensa en ti, amigos que vienen a verte, o tu madre que te habla al teléfono cuando no estaba ahí. Aquí la soledad no existe. La peor soledad para mí es cuando tienes millones de personas alrededor que no se ocupan ni siquiera de ti. La vida de Francine deja poco tiempo para el aburrimiento, si acaso un rato libre para leer o escribir. Aquí la televisión es lo que pasa entre los árboles, las flores y los animales. Sí, mira, la tienes aquí. Tienes televisión ahí, mira, es magnífico. Mira. Gatita, ven. Los árboles. Los árboles, los animales, las cosas que tienes que hacer. La televisión, nada de televisión, que bien, más tiempo para hacer otra cosa y vivir. Porque si vives por la televisión, a través de ella, ¿tú crees realmente que vives? Parece una vida de cuento, pero es real y posible en la Asturias del siglo XXI. Francine se lo propuso y lo ha conseguido. Con lo mínimo necesario, ahora disfruta de salud, una casa donde vivir y dice ser feliz. De momento, mejor no tener vecinos que pudieran estropear el entorno privilegiado del que disfruta. Francamente, no. No digo que todo el mundo está mal, pero bueno, como ven las cosas y yo las veo aquí, vecinos no. Hasta que se comporten bien con la naturaleza, cambian de hábitos y cambian de forma de pensar. No ven, eso es dinero, o eso es dinero, o eso es dinero. ¿Sabes? Es que no ven la flor, ven lo que van a hacer dinero con esto. Hasta que cambian esos vecinos, no. Abusando de su hospitalidad e intentando absorber su visión de la vida, nos atrevemos a romper la armonía del entorno con nuestro ordenador portátil para ver juntas imágenes de cosas que están pasando en el mundo. Pero eso lo veremos mañana aquí en Conexión Asturias.